Gracias por su tiempo y el interés de compartir con nosotros este esfuerzo que tuvimos haciendo estos añitos. No, gracias a Nosotros ustedes. queríamos analizar un poquito juntos y presentar el esfuerzo que nos significó, fundamentalmente parados en la implementación de un sistema de salud a partir de lo que nos ocurrió en la cultura de la organización. Nos planteamos como objetivo en esta evaluación, después de 3 años de operación de un sistema integrado de salud, describir los efectos, lo que dimos en llamarlo como los efectos del sistema integrado, ¿sí? Y después nos dimos la voluntad de generar un espacio para analizar el impacto, como lo veíamos en las historias clínicas, y reconocer que el uso del sistema único y el acompañamiento de nuestro equipo de gestión de cambio en la mejora de la calidad en los cuidados. Es decir, todo lo que habíamos hecho como esfuerzo, cómo se expresaba esto en el sistema de la organización y cómo se expresaba en la cultura y cómo lo podíamos medir en lo que era la historia clínica como producto tangible. Nos planteamos como introducción generar esta concepción de las tecnologías en cuanto al acceso de la gestión de salud, cuanto la promesa esa que está detrás de la implementación de estos procesos, en lo que es la eficiencia, la precisión, la accesibilidad a la información médica, pero fundamentalmente buscábamos saber cómo esas tecnologías generaban un desafío a la organización y la organización cómo se empezaba a hacer preguntas en lo que concebimos como la profunda acción de fondo, que es cuánto impacta en la cultura. Por supuesto, teníamos una concepción de la cultura que habíamos planteado, que la expresamos aquí como para compartir con ustedes. ¿Sí? Creemos profundamente que la cultura se moldea como proceso dinámico y que las personas moldean también la cultura de la organización. Es importante que nos conozcan, que sepan de dónde, qué punto de partida tenemos. Clínica Montaner es un establecimiento privado de nivel 4 de la provincia de Buenos Aires. La implementación del SIS tuvo que ver con el Plan Maestro de Desarrollo en cuanto al crecimiento tecnológico y el tratamiento edilicio de la organización. ¿Sí? Se inició en el año 2018 con una profunda vocación de cambio, ¿sí? Que por supuesto fue afectado como todo lo que nos pasó con la pandemia del 2019. El proceso se reanudó en febrero de 2021 y para poderlo llevar adelante generamos un equipo que dimos en llamar equipo de mentoría, ¿sí? Que es el equipo de gestión de cambio que habíamos expresado anteriormente, destinado a guiar a la organización, pero fundamentalmente a acompañar a las personas que participan en el desafío, ¿sí? A través de esa transición compleja. La implementación se complicó un poquito más porque empezamos a elaborar mejores preguntas, ¿sí? A las necesidades que teníamos y nos vimos en la necesidad de cambiar en septiembre de 2023 por un cambio de proveedor del sistema. Un poco lo que le queremos contar hoy es todas esas situaciones que fuimos viviendo, esos desafíos técnicos, culturales que fuimos viviendo. Lo que nos propusimos hacer en este estudio, fue a través de una metodología de tipo cualitativa, diseñar y buscar captar las experiencias, la percepción y los valores de los usuarios. Como verán, está muy orientada al cliente interno de la organización, ¿sí? Y a través de ver en ello cuál fue el discurso organizacional, es decir, una vez que hicimos esta aplicación, ver qué expresaba la gente cuando usaba el sistema. Recibimos estas respuestas de administrativos, hicimos 3 grupos de enlace general, de encuesta general, donde veíamos a los administrativos, veíamos a todo el equipo, a todo el plantel profesional paramédico y a 82 médicos. Después revisamos las historias de internación, 98 de internación y 104 de tipo ambulatoria. El diseño tuvo que ver fundamentalmente con las preguntas que les contaba anteriormente, en 3 modelos de encuestas basadas en preguntas abiertas y semiestructuradas, diseñadas para que los participantes puedan expresar libremente sus opiniones. Buscamos generar un espacio de seguridad psicológica, de manera que puedan tener todos a plena voluntad, a plena vocación, expresar lo que sentían a expensa de esta vivencia que le habíamos planteado. La buscamos equilibrar, generar por un lado, ¿sí? Género y antigüedad en el puesto para desarrollar una captura más organizacional, ¿sí? Para cubrir todas esas expectativas. Y la segunda fase, que les contábamos anteriormente también, consistió en evaluar ese concepto, ese discurso organizacional, ¿sí? De manera de poder entender cómo se traducía el proceso de cambio cultural. Cuando vimos
los datos y lo quisimos analizar, ¿sí? Analizamos a través de técnicas de análisis temático, identificando los patrones y las categorías claves. Las historias clínicas después las vimos en forma concreta, como expresión desde discurso organizacional, evaluando los cambios en la información clínica y esa transición dura, que nos costó tanto, de hacer la transición desde el papel al modelo digital. Esto, por supuesto, incluyó a las historias clínicas de ambulatorias y de internación. Empezamos a evaluar la carga y la calidad de los datos, siempre fundamentalmente percibiendo que nuestro proceso y nuestro objetivo cultural es mejorar y ahondar nuestra continuidad en la calidad de cuidados, nuestra continuidad de cuidados. La recolección llegó hasta el punto de alcanzar la saturación, es decir, cuando ya empezamos a encontrar respuestas iterativas, dimos por suspendido en la modalidad de búsqueda. Los resultados que vamos a empezar a presentarles están dirigidos a los médicos. Van a ver que por supuesto, en todos lados, el staff nuestro ocupa el 60%. Fíjense un detalle que nos impactó: 13% no deseó identificarse, ¿sí? Le permitimos eso también en la encuesta, ¿sí? Y después vimos distintos roles que tienen dentro de la estructura. Lo que más nos dejó pensando fue este grupo que no quiso presentarse como tal o encuadrarse como tal. Por supuesto, en lo que le hemos contado, que para nosotros resaltaba importancia, el encuadre de seguridad psicológica nos sirvió también para una reflexión institucional. Los profesionales de la salud, los que vimos en el equipo paramédico, por supuesto enfermería, porque nuestro staff en la enfermería ocupa el mayor porcentaje, y después vimos instrumentadoras quirúrgicas, kinesiólogos, licenciadas obstétricas y sin identificación uno de ellos. Los resultados generales para compartirles: el 78% de los médicos y paramédicos manifestó que la historia clínica era una herramienta necesaria. ¿Vieron cuando tenemos, por un lado, la crítica de que deberíamos manejarnos con papel, pero de golpe y porrazo necesitábamos generarnos ese espacio de maduración? ¿Sí? Entonces la gente lo percibió como una satisfacción, ¿sí? Que tomemos esa decisión de ir a un modelo necesario, de una herramienta necesaria. A través de esta historia clínica, y vamos a ver algunas cosas que expresan los propios usuarios, ¿no? Nuestros clientes internos. A través de la historia clínica conozco al paciente en su integridad, creo que la historia debería haberse implementado mucho antes, sirve mucho para ver las evoluciones de los médicos de cabecera, especialistas, permitiendo comprender mejor lo relatado, ese concepto de ida y vuelta, ¿sí? Sin embargo, algunos indicaron que la transición fue más desafiante que lo esperado. Había una vocación de salto al vacío, a ir a un modelo de integrador, pero sin embargo a algunos les terminó siendo más difícil que lo esperado. Siguiendo con el parámetro de los resultados, el impacto en la calidad de la atención, el 72% de los participantes percibió que la historia mejoraba la interpretación y como tal la calidad en la continuidad de los cuidados de los pacientes en su trabajo diario, permitiendo un acceso más rápido a esa información. Y así vamos volviendo a las frases que dieron origen. Aporta un formato organizado sobre el paciente, permitiendo un buen seguimiento, nos permite ver antecedentes previos, me parece fundamental todo en un mismo lugar para evitar perder información. Sin embargo, el 28% restante expresó preocupaciones por esa sobrecarga de trabajo percibida, ¿sí? Situación que aún seguimos debatiendo y sigue siendo motivo de nuestra preocupación. El 64% en el proceso de capacitación, a pesar de que hemos pasado a todo el mundo por la zaranda de la capacitación personalizada, solo el 64% consideró que se encontraba debidamente capacitado en el uso, ¿sí? Que también esto nos motiva una profunda reflexión, porque nosotros hemos pasado por la capacitación a todo el recurso humano, a todo el capital humano de la organización, sin embargo, solo el 64% dijo que está debidamente capacitado. Para el personal administrativo, bueno, facilidad del uso, evaluamos el ítem facilidad del uso, el 89% del personal administrativo, ¿sí? Con alguna excepción en el área de facturación, considera que la historia es intuitiva, fácil de usar, rapidez en el acceso, facilidad en la navegación. El valor percibido, 65% evalúa que el sistema integrado le mejora su tarea cotidiana, en especial los que están en el circuito clínico de internación. Sin embargo, el personal de facturación, que habíamos pegado nos había dado un pequeño aviso la valoración anterior, nos muestra una perspectiva un poco más crítica, señalando que hay dispersión en la información, dado que ellos deben utilizar múltiples plataformas para encontrar sus tareas cotidianas, para levantar el producto final, que es la facturación del acto médico desarrollado en cualquier instancia.
Los resultados del personal administrativo, parándonos en el cliente interno personal administrativo, tuvimos una evaluación de datos primarios, en los errores de datos primarios. Nos paramos en evaluar esos datos primarios, ¿sí? Cuando partimos en el año 2021, cuando hicimos esa segunda etapa post pandemia, y encontramos que en el año 2021 teníamos un 80% de errores. Sin embargo, ahora en el 2024 hicimos la misma evaluación, exactamente la misma, y encontramos el 7% de datos en los errores de datos en los datos primarios. El sistema de agendamiento, el 84% del personal administrativo cree que es fundamental unificar las tareas en un mismo sistema. Volvemos a un mismo modelo de reclamo, es decir, evitar la sobrecarga operativa que genera actuar sobre múltiples plataformas y entrar a un modelo más unificado. Actualmente se usan varios sistemas para gestionar las tareas de programación de citas, facturación, duplicando o triplicando esfuerzos y aumentando el riesgo de errores. Los desafíos operativos que el trabajo nos fue mostrando fue que el 61% debió utilizar más de 4 plataformas diferentes para acceder a la información, generando fragmentación en la misma, en el acceso a la información. La continuidad de cuidados, el 89% de las historias clínicas de la internación evaluadas ad hoc presentan problemas en cuanto a la conciliación de la medicación, al ingreso y al egreso de la institución, así como en la programación de los turnos post-alta. La evoluciones y recetas, 72% de los médicos expresó dificultades para relacionarla con los eventos actuales, ¿sí? Y pasados en las evoluciones de los pacientes. ¿Sí? Es decir, una falta de vinculación entre el problema y la emisión de la receta. El 82% no utiliza la historia clínica para generar las recetas electrónicas. El 98% de los médicos no realiza pedidos usando métodos tradicionales. Esto generó un profundo alerta en la organización. Calidad del contenido. Si bien la introducción de la historia clínica por problemas fue desafiante, la calidad del contenido y la compresión de la línea de tiempo han significado una mejoría evidente. En esto, la verdad que recogemos un mérito de todo este esfuerzo que hemos tenido y tenemos para comentarles que la historia clínica mostró las debilidades que teníamos y en algunos momentos, como los actuales, también muestra las fortalezas que fuimos pudiendo consolidar. ¿Sí? Las expresiones de los usuarios me evita la confusión de interpretar mal lo que está escrito manualmente, acelera los tiempos y la calidad de la consulta, al evolucionar por problemas genera más rapidez en el análisis. Después vimos los desafíos en la integración de la cadena de valor del cuidado. Se observa una mejoría en la transición del cuidado, expresada en el notable cambio en el manejo de las epicrisis y los datos que se traspasan del ámbito ambulatorio. Nosotros cuando egresamos un paciente que ha pasado un proceso episódico de internación, le pedimos a los colegas que lo carguen en el sistema ambulatorio, hemos generado con ayuda del desarrollador del sistema, hemos generado un compartimento donde podemos traducir lo que ocurrió en la internación en el ámbito ambulatorio, de manera que cualquiera que abra el ambulatorio pueda percibir rápidamente la continuidad del cuidado. Me permite comprender, dice otro colega, la escritura de otros médicos que escriben a mano y a veces me resulta difícil interpretarlo, por lo cual mejora mi trabajo. Los desafíos que surgen de esto, un desafío profundo en la integración y la comunicación. Los administrativos perciben su tarea muy diversificada, expidiéndose de la siguiente manera. Es investigar todo el tiempo y según cada caso encontrar la información que necesito, junto con mis compañeros y aprender y descubrir juntos dónde encontrar cada cosa. ¿Sí? Más allá de eso, tenemos una información repartida en múltiples sitios. Vuelve a motivar profundamente el cuestionamiento de nuestra organización en cuanto a la diversificación de plataformas para el desarrollo de la tarea. En el caso de la especialidad, que el resultado de un estudio esté en algún sector de la propia historia clínica unificada, ya que el paciente no lo revisa o no le llega por mail, ¿sí? Formaba parte de una queja concreta para compartir. Se tarda mucho tiempo en la búsqueda de resultados, necesitamos la ayuda del recepcionista. Estos problemas reflejan una falta en la coordinación entre los diferentes equipos y servicios que utilizan o cargan como efectores, como evaluadores de la historia clínica en el proceso de atención. En cuanto a lo que es el componente de la historia clínica, de la cultura, lo que se expresa y lo que se siente en la historia clínica como sistema de facturación. Y esto generó otra alerta más. Se recomienda para futuros procesos, dice un usuario, que el flujo de los mismos comience en lo básico y primordial,
¿sí? Necesitamos compartirlo con ustedes esto porque nos llegó a una alerta importante. Antes de llegar al módulo del resto de los sectores. Y empezar primero por el módulo de facturación y convenios, para llegar al resto de los sectores, donde ya estaría un 50% del trabajo realizado. Respuestas de esta naturaleza nos hacen reflexionar acerca de cuál es el objetivo de la organización y cómo este es percibido por el cliente interno. La cultura, los valores. En el camino de consolidación del sistema se observó que algunos efectores consolidaban recursos digitales ajustados a su medida. Permítame, como aclaración de esto, contarles que el modelo de sistema único tuvo tal impacto, el desembarco de un sistema integrado de salud tuvo tal impacto, que cada uno vio cómo proteger su área, cómo proteger su zona. Lo dimos en llamar nosotros una tecnologización de mi zona de confort, ¿sí? Esto generó profundas discusiones y a su vez quedábamos como que no podíamos comprender el esfuerzo de cada efector en participar en el proceso tecnológico. Sin embargo, esto generó distintas plataformas, más de 6 en total, en considerar los procesos de trabajo unificados ni las necesidades de la organización. ¿Esto qué significó concretamente? Que cada uno generaba un espacio en su zona de confort, ¿sí? Tecnologizaba su zona de confort, ¿sí? Y eso no mejoraba ni simplificaba la tarea del usuario final, ¿sí? Y no le agregaba valor al producto de lo que realizaba. Horacio, no sé si estamos más o menos ya llegando a la Ya conclusión. estamos terminando. Ah, ok. Sí, claro. La cultura, las creencias, y una ironía que se nos ocurrió de la PlayStation. Nosotros creemos que las creencias subyacentes que tiene se asumió en la implementación de una historia clínica, ¿sí? Generaría un proceso lógico, escalonado y ordenado. Sin embargo, la necesidad de revisar y ver los flujos de trabajo y las tareas existentes. Lo que hizo la historia clínica fue fundamentalmente poner sobre la mesa algunos desajustes o debilidades en nuestros procesos para poder sumarnos a un desarrollo integrador. La capa médica y administrativa en forma secuencial y ordenada. Los mentores, el equipo de mentoría o de generar adopción de cambio, trabajamos activamente para lograr esa adopción ordenada, ¿sí? Hay integrantes que siguen suponiendo que la herramienta por sí sola iba a resolver los problemas de comunicación y fundamentalmente los procesos, sin una intervención activa ni un cambio cultural. La implementación del sistema ha generado impactos significativos en la cultura de la organización, ya que comprendieron la necesidad de integrar la cadena de prestaciones y no trabajar por ciclos. Los resultados muestran que aunque la historia clínica ha mejorado la precisión de los datos, ha facilitado el conocimiento de la información, persisten desafíos relacionados con la integración de los sistemas, la capacitación y la visión holística del cuidado. Significados compartidos, modo de interpretación, creencias, paradigmas, procesos que nos permiten ver, comprender hechos, acciones, objetos y expresiones, lo explícito y lo implícito. La implementación de la historia clínica tuvo enormes efectos en los usuarios y un impacto importante en la construcción de la atención y el cuidado. Se buscó modelar la cultura, ya que se empezó a observar y contemplar con satisfacción que un nuevo lenguaje se establecía, y el lenguaje se lograba fraguar en hechos. Para consolidar esta fragua, estimulamos una línea de acciones proactivas, surgidas todas de acalorados debates. Este estudio sugiere que para maximizar los beneficios de la historia clínica y mejorar la atención del paciente es necesario un enfoque más integrado que considere tanto los aspectos técnicos como los culturales. La organización debe continuar trabajando en la maduración de su cultura. Nuestras propias recomendaciones: mejorar la integración de los sistemas y las plataformas, fomentar la cultura de la adaptación, evaluación y mejora continua, sistemas de incentivos, estructurar una gobernanza activa. Gracias a su tiempo, gracias a ustedes el respeto que nos merecen y fundamentalmente un profundo agradecimiento a nuestro capital humano que hizo el esfuerzo para comprender y dejarse acompañar. Muchas gracias.